¿Sabías que Hugo Vires fue el primer humano en emplear el término mutación? Esto lo logró gracias al hacer sus experimentos en botánica y observar que habían diferencias muy extrañas. La replicación o duplicación del ADN la mayoría de las veces es inevitable, ya que de estas mutaciones depende la continuidad de la información genética. Todas las alteraciones durante el proceso se llaman mutaciones. Algunas de estas alteraciones llegan a afectar las instrucciones de las nuevas generaciones. Algunos de estos cambios no llegan a afectar el funcionamiento del organismo. Gracias a la teoría del gradualismo, sabemos que el material genético cambia de forma lenta pero continua en el transcurso del tiempo. Gracias a esto las especies evolucionan. Aunque en la teoría del equilibrio puntuado o del equilibrio intermitente habla sobre largos periodos donde no hay cambios. Existen dos tipos de mutaciones: espontáneas, que se dan sin la intervención de agentes o sustancias físicas o químicas. Quiere decir que ocurren al azar. Son llamadas naturales. Inducidas, provocadas por fuentes físicas o químicas del medio, o sea, producidas por sustancias creadas como la radiación y los agentes productos químicos. Mutaciones o aberraciones cromosómicas, también llamadas arreglos cromosómicos, son alteraciones por un reordenamiento en la estructura cromosómica. Origina una reagrupación y nuevas combinaciones. Puede conducir a cambios en el fenotipo del organismo, que en la mayoría de los casos resulta desfavorable. Deleción o deficiencia es la pérdida de una parte del cromosoma donde se pierden genes. Esta alteración se puede detectar al ver un cromosoma de pequeño tamaño. Esto se divide en 4: la proximal, distal, la terminal y la intersticial. La proximal es el segmento del ADN ausente que se encuentra cerca del centrómero. La distal, la pérdida de material genético que tiene lugar cerca de los telómeros, según el número de puntos de ruptura en el cromosoma. La terminal, se produce solo una ruptura en el cromosoma y todo el material genético se pierde desde la misma. La intersticial, hay 2 tipos de puntos de ruptura en el brazo del cromosoma y todo el material genético entre los mismos está ausente y las partes restantes del cromosoma se fusionan provocando un acortamiento del brazo pero con el mismo principio y fin. La inversión es una alteración del cromosoma cuando se invierte 180 grados el orden lineal de un segmento de un cromosoma, por culpa de 2 fracturas en el origen. No implica pérdida de información genética, sino simplemente una reordenación lineal de la secuencia de genes. Si el centrómero está incluido en segmento invertido, entonces la inversión se denomina pericéntrica. Si el centrómero no forma parte del segmento cromosómico reordenado, la inversión se denomina paracéntrica. La duplicación es cuando se repite una parte del cromosoma que se causa en la repetición de la replicación de un segmento, o por cruzamientos de sitios no abatos. Son una fuente de nuevo material genético y base para nuevos cambios evolutivos. Las translocaciones es el intercambio de partes entre cromosomas no homólogos que suelen estar rotos en partes muy alejadas del centro y asimismo juntándose con sus semejantes, intercambiando así sus posiciones. Existen 3 tipos de translocaciones: la equilibrada, desequilibrada y la robertsoniana. La equilibrada se produce cuando una región cromosómica cambia de posición en el genoma, pero el número de capas de dicha región se mantiene. Las personas no tienen este tipo de translocaciones pueden no estar afectadas. La desequilibrada, en este caso, si se produce un cambio en el número de copias, por ejemplo,
Si las dos copias del cromosoma 4 se mantienen intactas, pero además encontramos un fragmento del cromosoma 4 en el cromosoma 14. La robertsoniana es el tipo de translocación que se forma un cromosoma en dos brazos cortos y otro con dos brazos largos. El primero no es tan pequeño porque la norma genética determina pérdida. Esto no suele tener mucha repercusión por la información que codifican los brazos. De un pequeño tamaño suele ser ADN ribosómico y el cual se modifica también en los otros sitios del genoma. ¿Sabías que los agentes externos como los rayos X, la radiactividad, etc., incrementan la frecuencia de las mutaciones? A estos agentes externos se les llama mutágenos. A continuación veremos algunos ejemplos. Los rayos X. Estos alteran el material genético ya que pueden romper la cadena de ADN y llegan a ocasionar que se pierda alguna porción del cromosoma. Por eso mismo, no es recomendable que las personas y una mujer embarazada realicen este tipo de pruebas, ya que el bebé puede nacer con alguna deformidad. Radiactividad. Cuando sucede algún accidente en una planta nuclear, se produce una fuente importante de radiación, la cual afecta a los tejidos y órganos del individuo. La normalidad solamente repercute en él, pero cuando la radiación afecta el ADN de un óvulo o un espermatozoide, puede afectar al individuo. Rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta causan daño a la piel y puede alterar la secuencia del ADN, haciendo que dos bases iguales se unan, lo cual produce que el ADN se replique de manera anormal. Las sustancias químicas. Existen varias sustancias que pueden alterar la cadena del ADN. A continuación tenemos un ejemplo muy conocido, el gas mostaza, que se utilizó como arma química en la Primera Guerra Mundial debido a que puede eliminar una base del ADN y lo reemplaza por otra. A continuación yo les voy a explicar acerca de las mutaciones más conocidas debido a su sustitución de bases. Estas se representan cuando se sustituye un par de bases por otro que puede originar una mutación. La número 1 es por sustitución de bases, del mismo sentido, cuando el codón alterado codifica para el mismo aminoácido. De sentido equivocado, la alteración codifica para un aminoácido diferente. O sin sentido, cuando la alteración forma uno de los tres codones sin sentido, UAG, UAA, UGA. En todo caso, se mantiene inalterable la cantidad de pares de bases en la molécula de. Yo les hablaré sobre las mutaciones puntuales, también conocidas como mutaciones génicas. Estas tienen mayor posibilidad de heredarse. Algunas de sus causas vendrían siendo la radiación ultravioleta, altas temperaturas, compuestos químicos, errores en replicación y reparación de ADN, entre otras causas que por ahora vamos a omitir. Una característica importante de las mutaciones puntuales son los cambios en la secuencia de bases del ADN, ya sea por la sustitución de pares de bases o por su pérdida en la doble cadena de ADN.